Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el método de Maya. Yo creo que ya lo vamos a terminar porque nos falta solamente un caso particular y ejercitar un poco. Y para partir vamos a hacer un breve recordatorio, ¿cierto?, sobre cómo se trabaja con este método que comenzamos a ver el viernes pasado. Vemos que el procedimiento nos dice que primero debemos definir las corrientes de Maya, ¿cierto? Que sería lo que hicimos acá, por ejemplo, y 1 y 2. Podemos definir cualquier sentido, o sea, las podemos definir en sentido horario, antihorario, hacia afuera, ¿cierto? Hacia adentro, cualquiera de esos funciona. Lo importante es que tenemos que mantenerlo, ¿ya? Mi recomendación personal es que definirla siempre igual. Yo, de hecho, trabajo siempre con este sentido, o sea, en todos los problemas, porque después las ecuaciones me quedan muy parecidas, entonces tiende a ser un poco más simple por ese lado. Luego, cuando ya tenemos definidas las corrientes de Maya, lo que tenemos que hacer es aplicar la LKB, ¿cierto? La ley de Kirchhoff de voltaje, que tenemos por acá, ¿cierto? Que nos dice que la suma de los voltajes en una malla cerrada o en un lazo, ¿cierto?, es igual a cero, ¿ya? Y un punto bien importante acá es que tenemos que hacerlo en función de las corrientes de Maya. ¿Cómo así? En realidad lo que hacemos es tomar en cuenta la ley de Ohm, porque la ley de Ohm, a pesar que muchas veces en los libros no se menciona, está definida con sentido de referencia pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la corriente tiene que entrar por el positivo. De esa forma, cada vez que nosotros queramos poner una tensión, lo que vamos a hacer es escribir la resistencia por la corriente, ¿ya? Esta corriente puede estar formada por más corriente, lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Una vez que ya tenemos, ¿cierto?, realizada la LKB, en cada una de las mallas, ¿cierto?, vamos a tener un sistema de ecuaciones, el cual deberíamos resolver. Así que en el ejemplo que vimos este problema, ¿cierto? Teníamos solamente fuentes de tensión, resistores, ¿cierto? Y las corrientes estaban definidas así, en realidad las definimos así. Y partimos. Malla 1, dijimos, podemos partir desde cualquier elemento. Partimos desde la fuente, como la flecha coincide primero con el menos, ¿cierto? Nos quedó menos 12. Después, más 3 por I1, es la única corriente que circula, eso es lo que marco ahí, ¿cierto?, en amarillo. Después, más 2 por la I1, porque la corriente de la malla siempre me queda positiva, menos I2, porque va en sentido contrario. Si es que la I2 hubiera estado definida al revés, habría quedado sumándose, ¿ya? Una vez que llegamos a ese elemento, se nos acabaron, así que igualamos a 0. Ordenamos la ecuación, simplemente juntando los I1, los I2, ¿cierto? Y nos queda la ecuación 1. Después decimos, en la malla 2, podemos partir nuevamente desde cualquier elemento, desde la fuente, desde acá, desde acá. En particular, nosotros partimos desde este elemento, ¿cierto? Decimos entonces, la resistencia, ¿cierto?, va a quedar positiva, va a ser más 1 por la corriente que lo circula, que es I2. Y en realidad la corriente de la malla siempre queda positiva. Después, más, porque la flecha coincide con el más, 5, ¿cierto? Seguimos dando la vuelta, más 2 siempre nos va a quedar positivo, por la corriente de la malla que va a ser positiva siempre, y la otra nos queda restando porque va en sentido contrario. Así que sería 2 por I2 menos I1, ¿cierto? Se nos acabaron los elementos, igualamos a 0, ordenamos la ecuación, y tenemos el sistema. Nosotros lo resolvimos con la calculadora, ¿cierto? Así que nos dio lo siguiente y estaríamos ok. Ahora, ¿qué hicimos después? Estuvimos trabajando, ¿cierto?, en lo que era este ejercicio adicional, donde nos pedían calcular un B0 y un I0. Estos son valores totalmente arbitrarios que yo definí en el momento, ¿ya? También después agregué un BZ. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que tener en cuenta lo mismo que les mencionaba, ¿cierto?, respecto a la ley de Ohm. De forma tal que, por ejemplo, para obtener un B0, vamos a decir que va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que lo circula de positivo a negativo, ¿ya? Si es que circularan más corrientes, tomaríamos como positivas aquellas que circulan en ese sentido y como negativas las que circulan en el sentido contrario, ¿ya? Es así como en el caso de B0 nos quedaría B0 va a ser igual a 3 por la corriente que circula de positivo a negativo, que en este caso no sería I1, sino que sería menos I1, ¿cierto? Que justamente escribimos ahí. Reemplazamos y nos da un valor negativo. ¿Qué significa que ese valor sea negativo? Simplemente que cuando nosotros creamos ese B0, que en realidad lo creé yo, ¿cierto?, hice un supuesto de que el potencial era superior en este nodo que en ese. Y el número negativo me indica que en realidad no, que el potencial es mayor acá que acá. Eso es todo lo que significa. Ahora, para el caso de la corriente y cero, ¿qué hicimos? Dijimos, ¿cierto?, que va a ser igual a una diferencia de corriente. Como por acá circulan dos corrientes, circula la I2 y circula la I1, tenemos que en definitiva va a ser la suma de las corrientes, considerando como positivas las que van en el mismo sentido, que en este caso sería la I1. Aquí les recomiendo siempre como que dar la vuelta y verla bien, porque a veces uno las puede ver al revés, así, porque no se fija bien a veces, ¿ya? Menos la I1 porque va en sentido contrario, ¿ya? Lo que tenemos acá, resolvimos, nos dio negativo también, porque en realidad la corriente no circulaba hacia arriba, sino que circula hacia abajo. O sea, aquí los números negativos
son totalmente válidos, ¿ya? A veces pasa que uno como que se lo pregunta, pero no es más allá de eso. Y tenemos, ¿cierto? También BZ, que lo agregué después. Decíamos entonces que va a ser la resistencia del elemento, que sería 2 por la corriente que circula de positivo a negativo. Que aquí tenemos nuevamente que circulan dos corrientes, que sería en este caso la I1 menos la I2. Y ahí nos queda, ¿cierto? Podríamos calcularlo. ¿Duda hasta acá? En la recapitulación. Cualquier duda. Bueno, si no, de todas maneras me pueden escribir o comentar por audio, ¿ya? Luego nosotros nos fijamos en lo siguiente, que en lo que yo le había mostrado solamente habían fuentes de tensión y resistores, ¿cierto? ¿Qué pasará con las fuentes de corriente? ¿Acaso no se pueden incluir? ¿El método no funciona con ellas? Y en realidad, lo que sucede es que vamos a tener casos particulares cuando ellas aparecen. Y algo muy importante es que puede ser cuando son independientes o cuando son dependientes. En ambos casos va a suceder algo que va a ser exactamente lo mismo en realidad, ¿ya? Y muy importante, este caso particular es cuando tenemos, ¿cierto?, una fuente de corriente de cualquier tipo en una malla, solo una, como es el caso que tenemos en el ejemplo, ¿cierto? Donde tenemos una fuente de corriente, que ustedes pueden ver que está definida en esta rama. Tenemos ahí resistor, 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 fuente de tensión. Luego, ¿qué sucede acá? Lo que pasa es que en realidad nosotros a priori no conocemos, ¿cierto?, la tensión que tiene esa fuente, ¿ya? Entonces, al aplicar el LKB, podríamos calcular la tensión que tenemos acá, ¿cierto? Sería 1 por I1 más 2 por I1 menos I2. Y aquí no sabemos qué valor tiene. Le podríamos dar un nombre, poner por ejemplo un BX, lo que sea, pero estaríamos haciendo más grande el problema, ¿ya? Tampoco podríamos omitirlo, eso de plano sería un error, ya nos llevaría a un valor erróneo. Ni menos poner, por ejemplo, el 2, porque eso es una corriente, estaríamos sumándolo con tensiones, ya nos llevaría a resultados totalmente erróneos. Sin embargo, lo que debemos hacer es recordar que una fuente de corriente lo que hace es definir la corriente que circula en una rama, ¿ya? Lo impone, de hecho, como una restricción. Así que ya está diciendo, por esta rama tiene que saber circular 2 amperes, no hay otra opción. Y como nosotros le llamamos I1 a esa corriente, nuestra I1 va a quedar inmediatamente definida, va a tener que ser 2 amperes. En este caso nos simplifica el problema, ¿cierto? Porque nos quedaría únicamente obtener la LKB en la malla 2, como lo hicimos acá, y luego reemplazar el valor que ya conocemos y poder calcular la corriente I2. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, una fuente dependiente acá? Si tuviéramos una fuente dependiente, lo que sucedería es que haríamos lo mismo, diríamos I1 es igual al valor que me indica ella. Pero deberíamos buscar qué es lo que es el B0, el I0, el IX, cualquiera sea, ¿cierto?, la variable de la cual depende su valor. Y al reemplazarlo, lo más probable es que nos va a quedar una ecuación. O sea, nos quedaría una ecuación a partir de acá, ¿cierto? Y otra ecuación de acá. A medida que vayamos resolviendo más problemas, igual vamos a ver eso, pero para que lo tengan presente, ¿ya? Así que, una vez que ya hemos terminado esto, que era una pequeña recapitulación, disculpen si fue muy rápido, pero más que nada para que estemos en la misma línea, así que alguien por ahí no pudo estar en la clase pasada y no pudo verla después. Ahora vamos a ver qué pasa con el otro caso particular, ¿cierto? Porque yo les hablaba del caso particular 1 y ustedes pueden empezar a ver que hay algunas similitudes con el método de nodo, ¿cierto? De una forma, no sé si extraña, pero un tanto particular, ¿cierto? Porque como que todo lo que es con corrientes acá, en el otro método era con tensiones. Todo lo que se refiere a mallas acá, en el otro método se refería a los nodos, ¿cierto? Como que algo tienen de parecido. En realidad, un método es dual del otro. Así que, clase 10. Y vamos a ver el caso particular 2. Caso particular 2. ¿Estamos a cuánto hoy día? Estamos a 7 del 9. 7 del 9, nos queda una semana, ¿no? ¿Se entiende a qué me refiero? Ahí. Veo que sí lo entendieron. Ya, entonces, caso particular 2. ¿Qué color usé en la otra? Vamos a usar el mismo color, ¿no? Le puse negro y azul. Negro y azul. Ya. Caso particular 2. Particular 2. Y sería, pues como que me quedo 2 veces, pero bueno, lo dejamos así. Ya, una fuente de corriente, dependiente o independiente, ¿cierto? Entre dos mallas. Y vamos a ver después que en realidad pueden ser incluso más mallas, pero ahí lo vamos a dejar. Ya. Fuente de corriente
fuente de corriente independiente, ¿cierto? O dependiente. Entre 2. Aquí esto es como que va a sonar medio extraño, pero como les digo, lo vamos a ver después. O más mallas. Uno podría decir, pero ¿cómo puede estar como compartida entre, no sé, 3 mallas? ¿Cómo? En realidad aquí estoy como, en realidad me tiene una idea, por decirlo así. Dejándola ahí por mientras, ya, vamos a dejar ahí. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Directamente, ¿cierto? Ejemplo. Y aquí vamos a resolver un circuito. ¿Cómo va a ser? Vamos a partir con lo más simple. Vamos a partir con un problema que tengamos, por ejemplo, una fuente de tensión. Vamos a tener acá un resistor. Aquí tenemos otra línea, ¿cierto? Y aquí vamos a tener directamente una fuente. ¿Sí? La idea es que veamos cómo funciona, comprendamos el procedimiento y después podemos resolver cualquier problema. Y ahí vamos a ver unos problemas un tanto más interesantes, por decirlo de cierta manera. Que no quiere decir que esto no sea interesante. Ya, y esta va a ser una fuente de, supongamos, de 12 volts. ¿Ya? 12 volts, esta va a ser una fuente de corriente. Recuerden que tiene que haber una fuente de corriente, como dicen acá. Tendríamos acá un resistor de 2, resistor de 1 y resistor de 3. ¿Ya? ¿Qué valor va a tener la fuente? 2, 3 o 1 va a tener un valor de 3. 3 amperes. ¿Ya? Y con esto que tenemos acá, se nos va a presentar el caso. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para resolver usando mallas? Bueno, lo que haríamos, ¿cierto? Sería definir una corriente por acá. Le vamos a llamar I1. Vamos a definir otra corriente por acá. Le vamos a llamar I2. Y estamos listos y dispuestos para resolver, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede acá. Ahí. Pensemos si es que nosotros quisiéramos resolver usando el método, tendríamos que aplicar la LKB, ¿cierto? La aplicaría, por ejemplo, en la malla 1, diría, la flecha llega por acá, ¿cierto? Así que sería más 12. Voy a mover mi café que lo tengo justo ahí. Ahí sí. Diríamos, ¿cierto? Más 12. Por si acaso, si están anotando, no anoten esto todavía, ya, porque lo vamos a borrar. Más 12, ¿cierto? Después diríamos en ese elemento más 2 y 1. Más 2 y 1. Y después, ¿qué tensión tenemos ahí? 3. 3 no, ¿cierto? Porque es una corriente, no es una tensión. ¿Le ponemos un nombre? Bueno, sí podríamos ponerle un nombre. ¿Ya? Podríamos. Sin embargo, estaríamos haciendo crecer nuevamente el problema, porque estamos agregando una incógnita. Bueno, pero quizá aquí no podemos, vamos a tratar en la otra malla, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la otra malla, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo. 1 por I2, ¿cierto? Después más 3 por I2. Vamos así súper bien, pero llegamos de nuevo a la fuente. ¿Y aquí qué pasó de nuevo? Lo mismo, ¿cierto? Una fuente de tensión que nos entrega la corriente que está circulando por acá. Creo que dije de tensión, ¿cierto? Una fuente de corriente que nos entrega la corriente que está circulando por acá, pero no nos dice qué tensión hay. Y hay una tensión, ¿ya? No vayan a pensar que no. No podemos omitirla, le podríamos poner un nombre, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear algo llamado supermalla, que es una malla más grande, ¿cierto? Que va a incluir todas estas mallas, o en realidad las dos mallas que tenemos que comparten una fuente de corriente. Y al momento de analizar, lo que vamos a hacer nosotros es realizar una LKB a lo largo de la supermalla, omitiendo la existencia de ella, como que no estuviera, ¿ya? Va a seguir existiendo, pero nosotros lo omitimos simplemente, ¿ya? Eso vamos a hacer. Y una vez tenemos esa ecuación, nos vamos a ir dentro de la supermalla y vamos a obtener una relación de corriente, que va a estar definida, ¿cierto?, por esta fuente de corriente, que es lo que hace ella ahí, ¿ya? Así que vamos a partir. Voy a escribir eso que les acabo de comentar. Entonces, primero, obtenemos una LKB en la supermalla. Obtenemos una LKB en la supermalla, omitiendo la existencia de la fuente de corriente.
la supermalla, omitiendo la existencia de la fuente de corriente. Compartida, lógicamente, ¿cierto? La existencia de la fuente de corriente. Fuente de corriente. Y lo voy a poner entre paréntesis ya, compartida. Aunque puede parecer muy obvio, pero nunca está de más, ¿cierto? Así que lo vamos a hacer. Vamos a partir entonces por acá, miren, por ahí, ¿cierto? Vamos a dar toda la vuelta, obtener la ecuación, y esa va a ser la primera que vamos a sacar. Vamos a desarrollarlo. Así que nos va a quedar entonces, si partimos por acá, nos va a quedar, ¿cierto? Más 12. Nos va a quedar después más 2 por i1. Más 2 por i1. Después nos va a quedar, ¿cierto? Omitimos que ya existe, como que no estuviera ahí. Seguimos por acá. Nos va a quedar más 1 por i2. Más 1 por i2. Y más 1, perdón, más 3 por i2. Ahí, ¿cierto? ¿Nos quedan más elementos en la supermalla? En realidad no, ¿cierto? Porque aquí llegamos y después volvemos a la fuente. Así que diríamos que esto es igual a 0. Una vez que tenemos esa expresión, podemos juntar los i1, juntar los i2 y ordenarla. Así que nos va a quedar, por tanto, 2 i1, los i2 van a ser 4, ¿cierto? Más 4 igual a menos 12. Esa es una buena pregunta, Javiera. Javiera pregunta si es que hubiera una resistencia donde está la fuente, por ejemplo acá. ¿Hacemos una supermalla igual? Y sí, la hacemos igual. Omitimos la existencia de esa resistencia, porque nosotros omitimos la existencia de la rama completa en realidad. ¿Ya? Si quisiéramos ser más precisos. Completa la rama la omitimos. Y vamos a ver después que este elemento no va a provocar ningún efecto, más allá de consumir potencia, obviamente, ¿cierto? Pero no va a tener ningún efecto en la definición de la corriente que circula, porque la está imponiendo ella. ¿Ya? Pero es una muy buena pregunta. Esto se parece como al caso cuando teníamos un supernodo, ¿se acuerdan? Que yo le decía que teníamos, por ejemplo, nodos así, teníamos la fuente de tensión, si había un resistor en paralelo, quedaba todo dentro, ¿cierto? Del supernodo. Acá es algo muy parecido, en el sentido de que ahora el resistor que está en serie no tiene ningún efecto. Muchas veces le dicen resistor superfluo o algo así. Ustedes saben que los libros son a veces medio así. Se expresan de esas maneras, pero simplemente nos indica que no tendría un mayor efecto ese elemento en fijar la corriente que circula. Ahí. Tenemos lista la ecuación 1. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo que vamos a hacer es ir dentro de la supermalla y vamos a obtener una relación de corrientes, que va a ser la suma de las corrientes que van en ese sentido, ¿cierto? Menos las corrientes que van en sentido contrario, que en realidad van a ser estas dos. Y eso va a ser igual a 3. ¿Ya? Así que lo vamos a escribir. Luego, en la rama, ¿cierto?, de la fuente de corriente, en la rama de la fuente de corriente, obtenemos una relación entre las corrientes de malla. Obtenemos una relación entre las corrientes de malla. ¿Y cómo nos queda esa relación? Es muy parecido a lo que hacíamos, por ejemplo, para calcular una corriente en el ejemplo que les mostraba anteriormente. Así que diríamos, por tanto, ¿cierto?, que la corriente que va en el mismo sentido va a ser positiva, así que va a ser I1, menos la otra corriente porque va en sentido contrario, ¿cierto? Recuerden que la vuelta la va dando ahí, así que iría en sentido contrario. ¿Ya? I2, y eso va a tener que saber ser igual a 3. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando. Así que si yo la quiero dejar expresada, la voy a dejar expresada con los números y todo. Así. Y es lo mismo. Pero así vemos más fácilmente los coeficientes. Ahí, igual a 3. Y tendríamos entonces la ecuación 2 y podríamos resolver, ¿cierto? Incluso lo podríamos resolver a mano, ¿sí? Amplificando este y todo, pero como les digo, nosotros nos vamos a acostumbrar a usar la calculadora porque después va a ser, de hecho, la única opción casi que vamos a tener.
porque vamos a trabajar en la segunda parte del curso con números complejos y en realidad nos va a quedar casi todo aproximado. Entonces mejor si le vamos desde un principio dando a la calculadora y trabajando con ella. Así que sería 2, sería 4, sería 1, sería menos 1, ¿cierto? Menos 12, 3, ese es 12, y 1 y 2. Y nos queda ahí, ¿ya? Vamos a calcularlo. ¿Cuánto nos da esto? Voy a buscar si tengo por acá la calculadora. Vamos a ver si funciona la calculadora online. Ahí. Pues mientras quiero que me comenten si es que se va entendiendo o si tienen dudas respecto a lo que acabamos de realizar. Ahí, sí, para que lo estemos viendo. Y donde dejé la calculadora, por acá. Vamos a ver si funciona online. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, por favor, escríbalo, me lo comenta, ¿ya? Ahí sí funcionó, miren. Quería trabajar hoy día la calculadora. Muy bien. Second, corchete a la izquierda, second, corchete a la derecha. No se olviden de que hay un video que está publicado justamente bajo este enlace, donde se explica cómo resolver los sistemas. 2,4, second, punto y coma para saltar a la siguiente fila, 1, para agregar el otro elemento de la fila, menos pequeño, eso es importante, ya no el de la resta, porque aquí lo que no queremos restar, ¿cierto? Guardamos esto en la variable, o en store, lo guardamos en la variable A. Después vamos a reutilizar acá, vamos a borrar ese A, vamos a poner un B, ¿cierto? Y vamos a agregar los valores que corresponden, que sería 3 acá, y aquí menos 12. Enter. Y resolvemos, ¿cierto? Paréntesis redondo, la inversa de A, elevado, ¿cierto? A la menos 1, con el menos pequeño, por alfa B. Y le damos Enter, ¿ya? Y nos da estos valores. Y nos dio 0 y menos 3, ¿ya? Para los valores que elegí, probablemente esa es la única combinación de corrientes que hace que se cumplan las ecuaciones, ¿ya? Así que no se compliquen por el hecho de que salga 0, porque en realidad es un ejercicio creado al vuelo. Y aquí menos 3 amperes. ¿Ya? Ese sería el método cómo lo vamos a aplicar cuando tenemos una fuente de corriente acá, ¿ya? También podría darse el caso que nosotros tuviéramos una fuente de corriente dependiente. Ahí nos quedaría una ecuación simplemente. Vamos a ver un problema similar, ¿ya? Pero ahora con una fuente dependiente, para que no nos quede la duda respecto a cómo se trabaja. Recuerden, cualquier duda me dicen. Ejercicio. Ejercicio y vamos a calcular algunas cosas. Vamos a calcular... Calcule la tensión B0 y la corriente I0. La tensión B0 y la corriente I0. Acá la vamos a poner. Y la tensión B0, ¿cierto? Y el circuito, ¿podríamos tomar alguno? A ver, no, voy a inventarlo. Después tomamos ejercicios así de algunas pruebas y cosas por el estilo. Vamos a inventar uno rápidamente. Aquí, por si acaso, cuando yo voy a agregar ahora fuentes dependientes, podría darse la situación que el sistema no tenga solución. ¿Cuándo ocurre eso? Si es que el determinante de esa matriz de coeficientes es 0, podría, en este caso, de hecho, no tiene solución, ¿cierto? Y ahí simplemente no hay mucho más que hacer, ¿ya? Obviamente para las pruebas nosotros diseñamos los problemas para que eso no suceda, para que nos den resultados y todo. Si por ahí llegara a ocurrir es porque nos equivocamos y si alguien llega a eso tendría el puntaje completo, lógicamente, ¿ya? Pero para que lo tengan presente. Y mientras tengamos elementos que son fuentes de tensión, fuentes de corriente y resistores, no va a presentarse ese caso. ¿Cuándo se puede presentar? Cuando hay fuentes dependientes. Cuando hay fuentes dependientes puede darse esa situación. Así que, de hecho, voy a buscar un problema mejor. Buscar un problema solamente para que hagamos un problema más interesante. Vamos a ver si nos aparece justo uno. Déjenme buscar por acá. Y
evaluaciones. Esto sería prueba 1, ¿cierto? A ver qué sale por acá. Ah, miren, aquí tenemos un problema interesante. Aquí tenemos justamente un problema interesante. Miren el problema que vamos a hacer. Este por si acaso es de una prueba. Está perfectamente preparado en realidad para esto. Este. Y nos preguntan exactamente lo mismo. Aquí apareció. Y lo vamos a poner ahí. Acá. Pueden ver que tenemos, ¿cierto? En este caso, 3 mallas. Y tenemos una fuente de corriente compartida entre 2 mallas. ¿Dónde tenemos la fuente que nos genera el caso particular? Porque si se fijan bien, tenemos acá una fuente de tensión, ningún problema, ¿cierto? Podemos usar el método de mallas, es lo que yo le llamo muchas veces el caso base, otra fuente de tensión. Es dependiente, pero ningún problema, lo podemos trabajar igual. Pero acá tenemos una fuente de corriente dependiente, ¿cierto? Así que se presentaría el caso base que estábamos revisando, donde tenemos una fuente de corriente, dependiente o independiente, compartida entre 2 mallas, ¿cierto? Vemos que en este caso estaría compartida entre esta malla y esa malla. Así que vamos a calcular. Vamos a llamarle, por ejemplo, I1 a esta corriente, le vamos a llamar I2 a esta, y le vamos a llamar I3 a esa. ¿Ya? Ahora, una vez tenemos eso, nosotros vamos a empezar a trabajar. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a identificar, ¿cierto?, que hay una fuente de corriente, así que deberíamos definir una supermalla por acá. Vamos a definir ahí, miren. Supermalla. Supermalla. En realidad es una malla más grande, ¿cierto? Porque como que lo de super, así como que un poquito exagerado a veces, pero funciona así. Ya, aquí tendríamos la supermalla. Supermalla. Y mi recomendación para resolver estos problemas es la siguiente, miren. Antes de siquiera obtener una ecuación, es ver el problema y saber qué vamos a hacer. ¿Ya? Y después resolverlo, porque después resolverlo, aunque parezca quizá un poco, no sé, exagerado, es solamente obtener las ecuaciones, no es nada más que eso. Pero la mayoría de los problemas surgen desde entender qué debo hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos a fijar en la malla, por ejemplo, 1 y 3. La malla 1 y 3 identificamos que era una supermalla, por tanto nosotros vamos a sacar una ecuación desde acá, ¿cierto? Nos va a dar una ecuación. Luego vamos a obtener otra ecuación desde acá, ¿cierto? Desde esa fuente de corriente. Y por último, una ecuación desde acá. Fíjense que ahí podemos aplicar la LKB sin ningún problema porque son fuentes de tensión y un resistor. Vamos a tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas y vamos a resolver. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a decir solución. Vamos a partir por la supermalla, ¿ya? Simplemente como estamos viendo eso, vamos a partir por la supermalla. Supermalla. ¿Y qué vamos a tener en la supermalla? Podemos partir desde cualquier punto, desde acá, ¿cierto? Que nosotros queramos. Yo en específico voy a partir desde este elemento. Y algo muy importante, este más y este menos no nos influyen. Nosotros no los tomamos en cuenta. Tampoco este y cero. Lo omitimos como si no existieran, ¿ya? A menos que alguna de las fuentes forzosamente ponga su valor ahí, ¿ya? Lo ponga en nuestra ecuación. Si no pasa eso, nosotros lo omitimos, ¿ya? Así que partimos acá, vamos a decir entonces 3 por I1, que es la corriente que lo circula, ¿cierto? Así que va a ser 3 por I1. Después, seguimos dando la vuelta. Aquí, más 4 por I3. Más 4 por I3. Después de eso, damos la vuelta, ¿cierto? Acá nos tocaría entonces más 1, siempre va a ser positivo. Más 1 por... ¿Qué corriente va ahí? Fíjense, la corriente de la malla, positiva siempre, y la otra corriente va en sentido contrario, así que va a quedar negativa. Sería, por tanto, I3 menos I2. Por eso es que yo les recomendaba definir siempre las corrientes en los mismos sentidos, porque en realidad después las ecuaciones nos van quedando súper parecidas. Después nos queda el último elemento. Vamos por acá y la flecha primero coincide con el más. Recuerden que esto es una fuente de tensión, ¿cierto? Así que lo trabajamos de esa manera. Más
Y aquí el valor lo ponemos 4 y 0. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué incluimos el I0? Porque en realidad el I0 ahora forma parte del valor de esa fuente. Ahí no lo podemos eludir. Ya estamos obligados a ponerlo. ¿Ya? Si yo pudiera, no lo habría puesto, pero estamos obligados. Igual a 0, porque se nos acabaron los elementos, ¿cierto? Tenemos la primera ecuación, tenemos I1, I3, I3, I2, y este I0, que no sabemos qué es, de momento. Vamos a ver qué es. ¿Dónde I0? Por si acaso, cualquier duda, por favor, escríbanme o me comentan directamente, ¿ya? Voy a borrar eso de arriba. Ahí, ya, ahora sí. ¿Dónde I0 va a ser qué cosa? De hecho, lo pueden escribir en el chat. ¿Qué creen ustedes que es I0? No se preocupen si es que hay un error o lo que sea. Sí, estamos para eso, para aprender, ¿cierto? ¿Qué sería I0? Ya. Si nos fijamos bien, ¿cierto? El I0 está definido justamente ahí, por esta rama. Sería la corriente que circula por ahí. Y sería efectivamente el I3, porque va en el mismo sentido. Una cosa que nos ayuda bastante es hacer esto que yo de repente hago. Se fijan que yo lo pinto así porque esto nos indica por dónde están circulando las corrientes. Yo diría, miren, la corriente I2 circula por donde está morado, violeta, algo así. La corriente I1 circula por acá. Circula por donde está amarillo, ¿cierto? Así podemos ver que en realidad hay partes donde circulan las dos, como esa. Hay partes donde solamente circula la I1, donde solo circula la I2. Y también podríamos decir acá. Verde nomás. Ese verde. Ahí. No, porque ese verde se va a confundir con la supermalla. Vamos a poner un celeste. Y por acá, ustedes pueden ver que circula solamente la I3, ¿cierto? Ahí. Uy, me quedo igual. ¿Sí? Así que por eso es que dijimos que la I0 es simplemente I3. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos eso, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos. Lo reemplazamos, yo voy a copiar y pegar, y voy a reemplazar el I3. Directamente vamos a ordenar la ecuación y nos va a quedar, ¿cierto?, en función de la I1, I2 e I3. Nos queda, por tanto, si borro acá el I0 y pongo el I3, ahí, juntamos. ¿Cuántos I1 tenemos? Tenemos 3 I1, no hay más. 3 I1. ¿Cuántos I2? Tenemos solamente menos 1, ¿cierto? Menos 1 y 2. ¿Y los I3 cuántos son? Son 4, 5, en realidad son 9, ¿cierto? Por ahí. Igual a 0. Y ya tenemos la primera ecuación, está lista. No hay nada más que hacer ahí. Tenemos la primera ecuación que nos va a quedar así. Ahí. Sería entonces esta la ecuación 1, obtenida a partir de la supermalla. Luego, como habíamos dicho, ¿cierto? Nos vamos dentro de la supermalla, en realidad a donde está la rama donde tenemos la fuente de corriente, y nos fijamos en lo siguiente, que esta fuente de corriente nos está imponiendo la corriente que circula. Y no se compliquen por el hecho de que dice que es 2V0, porque la constante 2 tiene la unidad para que nos dé una corriente acá. ¿Ya? Ese va a ser un número finalmente. ¿Y de dónde sacamos el V0? Lo vamos a sacar de acá. Ahí está definido. ¿Ya? Esta fuente nos dice qué cosa. Nos dice, por esta rama tiene que saber circular 2V0 en amperes, ¿cierto? Lo que sea. Así que vamos a decir que eso va a ser igual a I1 que va en el mismo sentido, menos I3 que va en sentido contrario. Y aquí dibujen las corrientes así, para guiarse, ¿ya? Así que tenemos lo siguiente. Luego, vemos que I1 menos I3 es igual a 2V0. 2V0. Lo puse en azul, ¿cierto? Ahí. Se fijan que aquí estuvo obligado a poner el V0. Ahí no lo puedo omitir porque es el valor que me está indicando esa fuente. Decimos ¿dónde? ¿Qué es V0? ¿Qué será V0? Lo vimos al principio de la clase, ¿cierto? Teníamos que decir que la tensión que está definida ahí, ¿cierto? Va a ser igual a la resistencia del elemento, que sería para este caso 3, por la corriente, o las corrientes, ¿cierto?, que circulen de positivo a negativo. Acá vemos que solamente circula una, porque de hecho tenemos ahí solo amarillo, ¿cierto? Así que sería la que circula en ese sentido, que es precisamente la I1, directamente. Por tanto, podemos reemplazar y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar I1 menos I3 igual a
Y mucho cuidado con esto, porque créanme que puede parecer muy obvio, muy simple, pero es un error muy común, que se olvidan de multiplicar los números. Como que por algún motivo, no sé, omiten el 3 o omiten el 2, ¿ya? Así que ustedes no lo hagan, ¿ya? Sería 6 por I1. Ordenamos todo esto y nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos va a quedar, a ver, nos va a quedar menos 5, si dejamos todo a la izquierda, ¿cierto? Menos 5 y 1. Menos 1 y 3. Eso podría quedar igual positivo, ¿cierto? No va a cambiar nada, pero lo dejamos así. Los números negativos también son válidos, ¿ya? Ahí. Dudas hasta acá. Les voy a mandar una encuesta. Ahí. Se fijan que hemos hecho lo mismo. La única diferencia ahora, ¿cuál es? Que el valor de esta fuente, ¿cierto? Que está ahí, no era un valor dado. No era, por ejemplo, 3 como en el caso anterior, miren. Era 3, ¿cierto? Sí. No es 3 directamente, sino que depende de algo más. Y ese algo más era el B0. Y nosotros procedimos entonces a buscar qué es B0, siempre en función de las corrientes de malla, porque queremos que todo quede en función de ella y sean las únicas incógnitas. Una vez que reemplazamos lo que era el B0, procedimos entonces a obtener la ecuación. Las personas que me ponen no o más o menos me podrían comentar para poder resolver las dudas. Sí. ¿Por qué I0 es I3? Ah, mira, porque pasa lo siguiente. La I0 está definida en esta rama, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Está como medio pegado al nodo, pero en realidad es la que circula por acá, ¿sí? Luego nosotros tenemos que fijarnos qué corriente circula por ahí, para ver en realidad cuál es la corriente de malla que va a representar esa I0, ¿ya? Entonces vemos que si nosotros definimos a la I3, que yo de hecho pinté acá en celeste, por esta rama solamente está circulando la I3, ¿ya? Entonces como la I0 está definida en el mismo sentido, y es la única que circula en este caso la I3, tendría que ser igual a I3. Si es que, por ejemplo, la I0 hubiera estado definida acá, pensemos, ahí. Si es que hubiera estado definida ahí, veríamos que en esta rama circulan dos corrientes, la corriente morada y la corriente azul, por decirlo así, ¿cierto? Ahí diríamos que sería I0 más I3, que va en el mismo sentido, menos I2, que va en sentido contrario, ¿cierto? ¿Ya? Por eso es que nos quedó acá que I0 era simplemente eso. ¿Qué pasaría si la I0 hubiera estado definida acá? Si la I0 hubiera estado definida ahí, vemos que en realidad por esa rama la única que circula es la I1, pero circula en sentido contrario. Por tanto, la I0 en ese caso habría sido menos I1. ¿Sí? Me preguntan también respecto a la B0. Ya, vamos a ver B0. B0, déjame borrar esa I0 que está ahí. Ahí. B0 está ahí, ¿cierto? Entonces, nosotros al principio de la clase dijimos que, basándonos en la ley de Ohm, una tensión cualquiera va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la resistencia, que sería en este caso 3, por la corriente que circula de positivo a negativo, que en realidad pueden ser más de una corriente, ¿cierto? Así que nos va a quedar, por tanto, la corriente que circula de positivo a negativo, que sería la I1. ¿Ya? Por eso nos quedó así. Nos quedó así. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos un B0, pero acá? ¿Dónde lo vamos a poner? Pongámoslo acá. Ahí. Ahí tuviéramos un B0. Si tuviéramos un B0 ahí, diríamos lo mismo. B0 va a ser igual a la resistencia, que sería 1, por las corrientes, ¿cierto?, que circulan de positivo a negativo. Así que vamos a tomar las que circulan en ese sentido como positivas, vale decir, hacia abajo, positivas. Y si alguna circula en sentido contrario, va a quedar negativa. ¿Ya? Vemos que aquí la que circula en ese sentido es la I2. Nos quedaría, por tanto, I2, no I1, I2, ¿cierto?, menos la I3, porque va en sentido contrario. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer siempre, cuando nosotros queramos calcular un B0, un I0. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Ya? Muy bien. Ahí. ¿Y qué más escribí? Eso lo vamos borrando, lo vamos borrando. Y ahora nos quedaría entonces, una vez que ya sacamos la ecuación de la supermalla, obtuvimos la ecuación desde esta rama, ¿cierto?, que nos dio esta ecuación de acá. Lo único que deberíamos hacer sería realizar una LKB. ¿Ya? Esa LKB. Y recuerden que al principio dijimos que eso íbamos a hacer, ¿cierto? ¿Por qué aquí trabajamos con una LKB simplemente? Porque tenemos fuentes de tensión y resistores. Vale decir, estamos en el caso base del método de mallas. Los casos particulares surgen solamente cuando hay fuentes de corriente. Por último, en la malla 2, aplicamos la LKB.
En realidad estamos en el caso base, ¿cierto? No vamos a poner nada. Ahí. En la malla 2 vamos a decir, podemos partir de cualquier elemento, yo voy a partir desde acá. Menos 12. Menos 12. Después acá, menos el valor que tiene esa fuente, que sería 4 por I0, ¿cierto? Se fijan que nuevamente estamos forzados a poner el I0 porque es parte de su valor. Después acá sería más 1 por la corriente de la malla positiva y la otra corriente, como va en sentido contrario, queda negativa. Así que nos quedaría, por tanto, más 1 por I2 menos I3. I2 menos I3 igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, se fijan que apareció la I0, tenemos que ver qué es. ¿Y qué es? Nosotros ya lo conocemos. Donde I0 va a ser igual a. Sabemos que es el I3, ¿cierto? Porque según estábamos viendo es la que circula y la única que circula por esa rama y en el sentido mismo que tiene la I0. Ahí, ¿cierto? Y yo ¿puedo copiar todo? Sí, puedo copiar todo. Ahí. Copiamos eso, reemplazamos la I0, ordenamos la ecuación y estamos listos, porque después nos quedaría solamente resolver el sistema. Tendríamos eso. Ahí. Reemplazamos, ¿cierto? La I0, que era I3 simplemente, voy a borrar el 3. Y lo vamos a poner ahí. O sea, el 0 y le vamos a poner el 3. Y nos quedó perfecta, ¿cierto? Juntamos los I1, I2 e I3, que I1 de hecho no hay ninguno, pero los juntamos igual. Nos queda acá 1 por I2. Nos quedan, ¿cuántos I3? Nos queda menos 1, menos 4, menos 5 y 3. Menos 5 y 3. Y nos queda, ¿cierto? Igual a 12. Y tendríamos lo que sería la tercera ecuación de nuestro sistema. Así que podemos expresarlo en la forma matricial, podemos poner la calculadora, en realidad lo podemos resolver con cualquier método, pero como les digo, yo tiendo a reforzar primero esto porque después se ocupa casi siempre la calculadora. De hecho, hacerlo a mano es más complejo, cuando trabajemos con números complejos precisamente, en la segunda parte del curso. Así que finalmente nos queda esto. Nos va a quedar el siguiente sistema. Cualquier duda me van comentando ya. Yo tengo el chat al lado, así que los veo inmediatamente. Y no se queden con las dudas, ¿ya? Porque el objetivo de la clase, el objetivo de este curso es que todos se vaya entendiendo, ¿ya? No es solamente, entre comillas, pasar materia y avanzar y avanzar y avanzar, porque no es la idea. La idea es que sea una chance de que aprendamos. Si no, le dejaría los videos y sería más simple, ¿no? El hecho de que estemos sincrónicamente es para eso. Ahí, ¿cierto? Acá menos 5. Recuerden que si no aparece el I2 es un 0. Lo menciono porque a veces por ahí algún error puede surgir. Después acá, ¿cierto? No está el I1, así que ponemos un 0. Está el I2, está el menos I3. Tenemos, ¿cierto? Los valores que están acá. 0, 0, 12. 0, 0, 12. Y las incógnitas, que serían I1, I2 e I3. Y vamos a resolver. Esperemos que la calculadora todavía esté trabajando, quizás se quedó dormida. Ah, no, está ahí todavía. Yo que pensaba que ya iba a estar descansando, pero no. Y vamos a crear lo mismo. Corchete a la izquierda, corchete de la derecha. Vamos a agregar el 3, menos 1 con el menos pequeño, coma 9. Punto y coma con second el 9. Después ponemos el menos 5, 0, menos 1, ¿cierto? Con el menos pequeño, no se olviden. Corchete, no, esto es punto y coma. 0, 1 y menos 5. Miramos que esté todo bien, de hecho lo vamos a ver en un momento. Store en la variable A. Y revisamos, ¿cierto? Es 3, menos 1, 9, menos 5, 0, menos 1, 0, 1, menos 5, ¿ya? Porque a veces se nos puede escapar algún signo, cualquier cosa. Voy a reciclar un poquito, ¿ya? Así que alfa B. Borro lo que tengo acá adentro. Acá tenía un 12, ¿sí? Eso me acuerdo, lo tengo ahí mismo, ¿cierto? 12. Recuerden que los puntos y coma nos separan las filas, ¿cierto? Y aquí tenemos solamente un vector columna. Ahí nos queda. ¿Ya? Con eso le damos Enter. Y ahora voy a ir un poquito arriba, un poquito más arriba, porque miren, uno puede tomar cualquier cosa que ella escribió. Voy a tomar eso, que apareció en negrita, le voy a dar Enter y me lo va a poner en la línea de comando. Entonces ahora la A y la B son las que yo ingresé nuevamente, ¿cierto? Porque sobreescribí su valor. Le damos Enter y me resuelve. Así que nos dio lo siguiente. Nos dio que la I1
era igual a. Aquí es igual a I1. Nos dio menos 12 dividido en 17 amperes. Nos dio que la I2 era 504 dividido en 17. 504 dividido en 17 amperes. Y la I3 era este valor. Vamos a ponerle ahí un punto y coma. Ahí. Sería 60 dividido en 17. ¿Cómo cambio los valores a decimal? Ah, mira, los puedo cambiar así. Voy a copiar el valor del I3 y lo vamos a ver. Si yo quisiera cambiar a decimal los valores, tendría que ir a modo. Presionar el botón modo. Voy a ir acá. También le puedo cambiar los ángulos. Ya de momento no hace falta. Más adelante en el curso yo les voy a dejar un video donde explico la configuración para esa parte, ¿ya? Todo esto lo mantengo igual y me voy hasta acá, hasta donde dice exacto aproximado. En automático me lo dejan exacto. Creo que les comenté que en realidad como que no tiene mucho sentido el automático, pero porque hacen lo mismo. Exacto y automático lo dejan igual. Si yo quiero que aparezcan los resultados así, yo podría dejarlo configurado por defecto como aproximado, de forma que al resolver me lo dé así, o supongamos que lo hubiera tenido tal como recién, en exacto o automático, ¿cierto? Podría hacer esto. Porque quizá yo quiero trabajar siempre en exacto, pero de repente obtener los valores. Yo presionaría el botón como verde, amarillo, algo así. Ese, que tiene un diamante, y le doy Enter. Y me lo muestra. Esto a veces es más práctico porque así no tengo que cambiar la configuración, ¿cierto? Y esas serían las corrientes en este caso. ¿Ya? Yo en particular las voy a dejar escritas en fracciones acá porque nos falta todavía calcular la tensión y la corriente, ¿cierto? ¿Dónde está la tensión y la corriente? Recuerden que lo que nos pedían que era calcule la tensión B0 y la corriente I0. Así que las vamos a calcular. Y nosotros de hecho ya las tenemos, ¿o no? Las tenemos ahí. Así que, por lo tanto, le vamos a poner, ¿qué sería B0? B0 va a ser igual a 3 y 1. ¿Y qué sería I0? Esta es mi recomendación siempre. Dejen todo escrito y después simplemente lo pueden calcular. Claro, la supermalla va siempre alrededor de las mallas que comparten la fuente de corriente. Sí. Esa es la supermalla que nosotros realizamos. ¿Ya? Sería lo que dejamos marcado en verde, que sería... ahí está el lápiz. Que sería esta, ¿cierto? ¿Cuál es un error común que a veces uno ve? Que ven esto como si fuera también una fuente de corriente y no. No es una fuente de corriente. Yo hay veces que he visto algo así, como que asumen que esta es una supermalla y queda como algo medio extraño. Y no, son las fuentes de corriente las que nos generan eso. ¿Ya? Muy importante. Nosotros igual vamos a ir resolviendo más problemas y todo, pero quiero que lo vayamos interiorizando. Algo estoy borrando, pero no sé qué estoy borrando. ¿Qué estoy borrando? Ah, borré eso de allá. Ahí. Vamos a escribir entonces el I0. ¿Qué era I0? Dijimos, ¿cierto?, que era el I3. Lo habíamos comprobado, o en realidad lo habíamos revisado. Ahí varias veces. Así que no hay que hacer nada más con el I3. ¿Qué mejor que eso, cierto? Está listo. I0 es igual a 60 dividido en 17. ¿Y eso sería cuánto? Aproximadamente 3,529, ¿cierto? Lo que tengo en la calculadora. Es tan raro que me quedó el número, vamos a mejorarlo. 3,529 amperios. Ahí. No, amper de hecho se dice. Ya tenemos listo el I0. Nos quedaría calcular el B0. Que tenemos acá ese valor, así que sería multiplicarlo por 3. Sería menos 36, ¿cierto? Ahí. B0 igual a menos 36, porque sería menos 12 dividido en 17 por 3, ¿cierto? Menos 36 dividido en 17 volts. Recuerden que esto es una resistencia que está en ohm, esta sería una corriente que está en ampere, así que no está una tensión. Estaríamos en lo correcto. ¿Cuánto sería esto aproximadamente? De hecho, fíjense que yo puedo tomar esto completo, lo pongo acá, está toda la matriz ahí y lo multiplico por 3. ¿Y qué me, ¿y qué me quedó ahora? Ahí, ¿cierto? Ahí arriba me quedó el valor. Sería el equivalente a lo que tenemos ahí. ¿Sí? Es el menos 36 dividido en 17 por, en este caso, aproximado. Sería menos 2 algo. Menos 2,
2,118 le vamos a poner. Menos 2,118 volts. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces el resultado. Vamos a mostrarlo acá. Y recapitulamos brevemente lo que hemos estado realizando. Sería entonces lo siguiente. Nos pedían calcular la tensión V0 y la corriente I0. ¿Qué sucede acá en este circuito? En realidad lo importante es que nos aparece una fuente de corriente. Son las fuentes de corriente las que generan los casos particulares en el método de Maya. ¿Ya? Cuando hay fuente de tensión, no hay problema, trabajamos con la LKB tal como siempre. Aquí tenemos una fuente, ¿cierto? Esta fuente es una fuente dependiente, sin embargo el procedimiento es exactamente el mismo. Definimos una supermalla, que es lo que está en verde, ¿cierto? Que va a incluir y juntar las mallas que comparten esa fuente, como me preguntaba Gonzalo. Luego, obtenemos una ecuación de esa supermalla, omitiendo la existencia de esta fuente de corriente. Después de eso, ¿cierto? Que eso fue por si acaso lo que hicimos acá. Vamos a irnos dentro de esta rama y vamos a decir que esa fuente está imponiendo, esta fuente impone la corriente que circula en ese sentido. Como nosotros le pusimos nombre a una corriente por acá y otra por acá, lo que nos va a quedar entonces va a ser lo siguiente. Va a ser que la corriente que va en el mismo sentido, que es I1, menos la corriente que va en sentido contrario, tienen que saber ser igual a 2V0. ¿Ya? Porque eso es lo que está imponiendo ella. ¿Y qué pasaría si hubieran estado las dos corrientes definidas así? Bueno, en ese caso tendríamos que nos habría quedado la suma, ¿cierto? I1 más I3 igual a 2V0. Y me pregunta Antonia si en la vida real existen las fuentes dependientes. La realidad es que sí. Estos elementos que ustedes ven por acá, ese elemento forma parte muchas veces de un modelo. ¿De un modelo de qué? De hecho, ¿qué es un modelo? Un modelo es una forma de representación de otros circuitos. Y miren lo que yo tengo acá. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto, de hecho, miren? Esto es un modelo simplificado de lo que es un transistor. Un transistor yo lo puedo modelar de esta forma. Por medio de un resistor. Y que tenemos acá. Este sería la base, este sería el emisor, este sería el colector. Esto por si acaso es de electrónica, así que no se preocupen si es como que les suena muy raro, ¿ya? Pero yo tengo un resistor y acá tengo una fuente de corriente, miren, dependiente. ¿Qué sería ese? ¿De qué dependería? Depende de esto. ¿Se fijan? Ese es un valor, una constante. Esta es la corriente de base y esto que tenemos acá es la corriente de colector. ¿Y qué es eso? Es este elemento, ¿ya? Y ese sería el caso donde se presenta una fuente dependiente, de corriente precisamente. Y esto, como es en el mundo real, es algo así. Haciendo un esfuerzo de dibujo. Un transistor. Esa sería una fuente dependiente que modela el comportamiento de un elemento real, que es un transistor. Y es todo lo que voy a ver ahora, porque obviamente esto no forma parte del curso ya, para que no se preocupen. Es el colector y ese es el emisor. ¿Qué hace esto? Funciona como un interruptor electrónico. Me pregunta también Nicolás, en el caso de que en vez de una fuente de voltaje, dependiente de voltaje, hubiera una fuente de corriente. Tú dices una fuente acá de corriente, ahí. Tendríamos que obtener simplemente otra relación de corriente. Otra relación de corriente y con eso estaríamos listos. ¿Qué hubiéramos hecho ahí? De hecho, ese es un caso bien interesante, porque lo que habría que hacer sería una supermalla así. ¿Por qué? Alguien podría decir, pero es que si fuera eso, entonces tendríamos que hacer una supermalla así, ¿o no? Pero en esta rama se nos anularían esas tensiones, porque nos quedaría en un sentido y nos quedaría en el otro. Ahí nos hubiera quedado, por ejemplo, un I1, I2 menos I3, y acá un I1, I3 más, menos I2 se anulan. Así que en realidad sería una supermalla I, perdón, una supermalla I, y después relaciones de corriente acá y acá. Y listo, tenemos tres ecuaciones. Pero eso es un problema ya más avanzado, así que vayamos con calma. Pero así se resolvería, Nicolás. Ah, y le voy a poner esto acá. Acá. Vamos a hacerle bien los pines. Iba a decir las patitas, pero no. Son los pines de conexión. ¿Qué sería esto? Un caso de un resistor en el mundo real. O, perdón, el modelo de un elemento real. Modelo de un transistor. Dije resistor, creo.
¿Saben ustedes que son los transistores los que provocaron un cambio así en el mundo? O sea, para muchos es como el cambio más grande que hemos tenido. Incluso hay gente que lo compara como en Internet, como que anda por ahí. ¿Sí? Porque gracias a los transistores fue que se pudo crear finalmente equipos más pequeños. Porque antes se ocupaban las llamadas válvulas de vacío. Que ahora hay equipos de audio, por ejemplo, que ocupan válvulas de vacío. Porque tiene un mejor comportamiento al momento de amplificar el sonido. Se genera menos saturación. No sé si ustedes alguna vez han visto esto, miren. Esto es lo que se ocupaba antes para amplificar, por ejemplo, las señales de audio. Y todavía existen. Y están como volviendo. Eso se ocupaba. Y estos son súper grandes. De hecho, las teles antiguas gigantes que eran muebles, que yo creo que ustedes no han visto nunca, o sí que la han visto, no sé, así como reliquia. Todo eso estaba dentro. Y tenía varias de esas, y eran caras y todo, y funcionan a una temperatura específica. Y eso fue reemplazado por el transistor. Esto es un transistor. Miren, se parece a lo que dibujé, ¿no? Hay varias versiones. Ahí tiene lo que yo les decía, colector, base, emisor. Ahí está trabajando. Y hay uno que es más interesante. Primer transistor. Ahí está el primer transistor. ¿Qué opinan de él? ¿Qué les parece el primer transistor? Se ve un tanto interesante o particular en realidad. Claro, porque lo que hicieron fue juntar diferentes metales y lograr emular ese efecto. Y ahí están quienes lo lograron hacer. ¿Ya? Y ahora, ¿estos transistores dónde están? Porque ustedes los pueden ver ahí, ¿cierto? Estos transistores están dentro de nuestros procesadores. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la oblea de silicio una vez? Creo que les comenté. Todo eso que ven ahí ustedes son millones, ya casi millones de transistores que están directamente impresos ahí. O sea, pasamos de ese elemento medio extraño a esos que son, no sé, de este tamaño, a finalmente eso. Para que lo tengan presente. ¿Ya? Así que, ¿qué hacíamos después nosotros en el problema? Obteníamos esa ecuación en la rama que tenemos ahí, ¿cierto? Y por último, nos quedaba obtener una ecuación en la malla 2. ¿Por qué en la malla 2? Porque en realidad en esta malla 2 tenemos solamente fuentes de tensión y resistores. Así que es el caso base. Una vez tenemos eso, procedemos a calcular y resolver el sistema. ¿Ya? ¿Dudas? Porque al menos por hoy día estamos ok. Para que vean de dónde sacamos el problema, miren. ¿Qué dice ahí? De una prueba recuperativa. Ese problema hicimos nosotros. Hicimos el problema 2 de la prueba recuperativa. Lo mostré bien fugaz, ahí para que sepan de dónde venía. Y conozcan más o menos el nivel. Ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en la clase siguiente? Vamos a resolver algunos problemas adicionales y vamos a así continuar con los contenidos, pero vamos a resolver algunos problemas usando tanto nodos como mallas, porque nosotros podemos usar cualquier método para resolver. ¿Ya? A pesar de que en realidad eso no es totalmente, podríamos decir, 100% real. ¿Por qué? Porque para todos los problemas del curso, efectivamente, los vamos a poder resolver tanto con nodos como con mallas. Sin embargo, el método de nodos es más general. Hay problemas que el método de mallas no puede resolver. ¿Cuáles serían esos? Los problemas tridimensionales. O sea, si yo tengo un circuito en 3 dimensiones que no puede ser representado en un plano, con mallas no se puede resolver. Sin embargo, con nodos sí. ¿Cuándo se presentaría un circuito así? Precisamente los transistores que le estaba mostrando. Porque ahora están hechos en diferentes escalas. Entonces, por eso es que se dice que nodos es mucho más general. ¿Ya? Porque funciona para esos casos. Sin embargo, en el curso no vamos a ver esos problemas, así que en realidad nos van a funcionar ambos métodos. ¿Ya? Se lo menciono para que lo tengan presente, para que vean que en realidad la electrónica está en todas partes. A pesar que estamos en electrotecnia, ¿eh? Pero es lo mismo, casi. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos veríamos el próximo miércoles. Espero que tengan una gran semana. Ya nos queda poco para el 18. Así que estén muy bien. Chao, chao. Profe, Sí, dime. ¿la prueba para cuándo está calendarizada? Esa es una buena pregunta. ¿Podemos Que, chequearlo? que yo la tengo anotada para el 14, pero creo que esa semana tenemos vacaciones. Déjame ver. Es que a nosotros nos informaron y cuando planificamos tuvimos en cuenta esas fechas. Tuvimos en cuenta que la
semana del 18 no había clase y ustedes tenían otra semana sin clase, que esa es como general, y había una semana que era como de la escuela, pero nos dijeron algo que no me acuerdo qué era lo que no podía ver. Pero de todas maneras la vamos a chequear, ¿ya? Ya. Por si acaso. Bueno, que estén muy bien.